Bien, va a poner su carátula, el organizador, que como en otras ocasiones les estaré enviando, pero se refiere justamente a este. Estos temas ya tiene que usted tenerlos. Recuerde que le van a estar revisando y yo también ya propiamente le voy a hacer parte de este trabajo para que no solo tenga una nota, sino que realmente vea, porque yo asumo que usted tiene los temas, pero cuando veo en el portafolio no están. Entonces ahí me preocupa. Por favor, tome nota y va a ser esta primera nota suya, los temas y la carátula. ¿Sí? Todos les voy a enviar por Educal. Entonces vamos a tener estos días para complementar de todas las materias y usted pueda subirlo. Vamos a revisar en esta clase como tema general la virtud y la ciudadanía. ¿A qué nos recuerda el tema de la virtud cuando estuvimos hablando del arete? Es muy importante que usted sobre todo recuerde estos trabajos que ya hemos con anterioridad ido desarrollando. Vamos a ver dos autores, como usted puede observar aquí, Aristóteles y Platón. Ya hemos hablado de Platón, la perspectiva de Platón, el mundo de las ideas, el mundo sensible, el mito de la caverna. Hemos hablado de algunas consideraciones. Todos esos elementos nos permiten para el día de hoy analizar las virtudes platónicas. Por lo tanto, tenga a la mano esos elementos para ir sacando estas ideas. De ahí estaremos deteniéndonos un poco en Aristóteles porque necesitamos introducir a este pensador, ver las ideas más importantes, su fecha de nacimiento y demás elementos que no hemos llegado. Hemos visto propiamente a los siguientes filósofos. Filósofos presocráticos, hemos visto a Tales, a Anaximandro, a Anaxímenes, Demócrito, Heráclito, Parménides, Pitágoras. Por ahí de los que si se me falta uno, me cuenta. Hemos visto a los filósofos clásicos, hemos visto a Sócrates y a Platón. Y nos falta revisar a Aristóteles. ¿Sí? Por si acaso, para tener una cronología en el tiempo de los filósofos que hemos venido nosotros desarrollando, analizando y sobre todo de las temáticas que a estos filósofos les preocupan. Por lo tanto, el día de hoy vamos a revisar la virtud y la ciudadanía en cuanto a las virtudes platónicas. Vamos a ver qué nos dice Platón sobre este tema. Si les queda dudas o hay algo que no se entienda, por favor usted avise. Vamos a revisar esta temática. Como les decía, es importante que usted recuerde qué era lo que nos hablaba, cuál era la opinión de Platón, cuáles eran sus ideas, cuáles eran sus pensamientos. Y de ahí podemos ir sacando las nociones más importantes. Bien, virtudes platónicas. Parte de una pregunta todo este tema. ¿Qué es lo bueno para una sociedad? ¿Qué creen ustedes que es lo bueno para una sociedad? El orden. El orden. Ya, explíquese un poquito a qué se refiere con orden. Todos estén organizados. Ya, todos estén organizados. Bueno, todo esté organizado, no solo todos. Bueno, vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más es bueno para una sociedad? ¿Qué será bueno para una sociedad? Las leyes, ¿ya? Que haya leyes. ¿Qué pasa cuando una ley perjudica a un grupo y privilegia al otro? ¿Qué hacer en ese caso? ¿Qué pasa si una ley no nos beneficia a todos? Protestan los que están perjudicados. Bueno, un mecanismo es la protesta, perdón, y proponer algo más y generar propuestas. Ahora, dentro de esas propuestas, justamente vuelve la misma pregunta.
¿Qué es lo bueno para esa sociedad? ¿Por qué protestamos? No nos hacen caso a El nuestro... equilibrio entre todo. Nuevamente regresamos de este equilibrio, armonía, bien. ¿Tenemos alguna noción? Esta es una de las preguntas importantes que se ha generado la filosofía en general. No solo nos interesa de dónde provenimos, sino también cómo organizamos de mejor manera la sociedad. Y nos vamos planteando algunos elementos importantes. Vamos tomando en cuenta. Para Platón, en el caso propiamente de los griegos, pensó en una ciudad ideal y la planteó en su obra denominada La República. Entonces él creía, para Platón, debía existir una ciudad, un estado ideal. Recuerden, mundo de las ideas, que se refiere con ideal, que esté bajo los parámetros de las ideas principales. Y esto lo plasmó en su texto La República. En la República de Platón también encontramos lo referente al tema del mito de la caverna. Entonces, está muy ligado a los conceptos. Vamos a ir retomando estas perspectivas. En este manuscrito, La República, la respuesta para lograr un buen progreso de la sociedad es que cada individuo ocupe el lugar que le corresponde. Entonces, Platón responde a esta pregunta en este texto. No se olviden cómo estoy señalando. Platón responde a esta pregunta en este texto diciendo lo siguiente: cada individuo debe ocupar un lugar. El lugar que le pertenece. ¿Ustedes qué lugar les corresponde? ¿No? Les corresponde mejor para que sea más conciso. No sea. ¿Qué lugar les corresponde? ¿Cuál es su rol en este momento? ¿Cuál es su rol? El aprender. Eso es lo que usted debe hacer, digamos. Debe aprender. Ganar experiencia para cuando seamos grandes. Eso es lo que está haciendo, digamos. Sí, exacto. Usted está tratando de ganar más que experiencia, porque eso le da el trabajo, está ganando habilidades básicas para desempeñar ese trabajo, lo que sea futuro. Pero el rol que cumple usted es el de estudiante. Y el de estudiante le demanda hacer lo que me está diciendo. El rol de estudiante le demanda a usted que haga estos elementos, que estudie, participe, trabaje y demás, ¿sí? En sus tareas. Platón decía, todos debemos, como individuos, ocupar el lugar que nos corresponde. Todos cumplimos un lugar. Entonces, yo como estudiante cumplo el rol de estudiante, yo como profesor cumplo el rol de profesor. Todos cumplimos esos roles y son importantes para la sociedad. Así responde a esta pregunta Platón. Ahora, vamos ya realmente a las virtudes platónicas y vamos a considerar lo siguiente. Para que esta perspectiva se dé, debemos nosotros determinar cuál es el rol, pongámoslo así para que usted no se confunda. ¿Cuál es el rol que cumple propiamente las personas? Para Platón, él establece una jerarquía de la sociedad. Él no creía en la democracia. Decía que la democracia solo está 3 pisos por encima de la demagogia y la tiranía, pero no es que es mejor. Entonces, Platón establece una jerarquía. Esta jerarquía de la sociedad le va a usted explicar cuál es el rol que usted cumple. Le da 3 jerarquías. Los productores, que son campesinos, artesanos, los guardianes o guerreros, que son las personas que guardan la ciudad, que defienden la ciudad, y los gobernantes, que para Platón los gobernantes debían ser los filósofos. Dentro de esta perspectiva, entonces,
lugar está determinado por una jerarquía. Este lugar está determinado por una jerarquía. Vamos a ver dentro de la jerarquía que ya les he enunciado, ¿cuál es el valor o práctica que debe ejercer cada una de las personas dentro de la jerarquía? Vamos a ver cuál es el valor o práctica dependiendo de la jerarquía. Vamos a puntualizar. Primera jerarquía. Hablamos ya de los productores. Puede ser el orden o realmente el orden es inverso. Simplemente estoy tomando de los más comunes a los más complejos, digamos, por decirlo de alguna manera. Los productores. ¿Qué deben cultivar los productores? Deben cultivar la templanza. Aquí templanza entendida como moderación. No pueden comerse todo el alimento. No pueden llevarse todo el alimento. No pueden, si son comerciantes, no pueden guiar solo el comercio a un grupo. Tiene que ser para todos si quieren ser realmente virtuosos. Eso deben cultivar. No deben cultivar la racionalidad ni nada por el estilo. La templanza es para los productores. Segunda jerarquía, los guerreros. Los guerreros deben cultivar, ¿qué creen ustedes? ¿Qué necesita un guerrero? Fuerza. Muy bien, fuerza. Entonces deben cultivar la fortaleza. Valentía. Valentía. Sí, también digamos valentía, pero sobre todo la fortaleza. Sobre todo la fortaleza aquí entendida para la defensa de la ciudad. Y finalmente, el tercer grupo, los gobernantes, que para este filósofo podían ser solo los filósofos, o debían ser los filósofos, los gobernantes. ¿Qué deberán cultivar los gobernantes si decimos que son los filósofos? ¿Qué cultiva un filósofo? ¿Qué será? El conocimiento. El conocimiento, ya. Busca el conocimiento. Busca el conocimiento. ¿A través de qué busca ese conocimiento? Preguntas. A través de las preguntas. Y esa es una cualidad de ¿qué? De la imaginación, de la razón, de ¿qué? ¿De qué parte es? De la razón, evidentemente. Entonces, debe cultivar esta racionalidad. Esta racionalidad le lleva a ser sabio. Por lo tanto, la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La búsqueda de conocimiento, que podemos determinar como la práctica que después será la práctica de la justicia y la prudencia. Que determina la práctica de la justicia y la prudencia. Solo el filósofo es el que busca el conocimiento como tal, las cosas como son, porque tal vez los productores busquen un conocimiento, pero un conocimiento técnico para saber cómo producir de mejor manera lo que se encuentra en el agro, digamos, en el campo. Es una búsqueda de un conocimiento, pero ese conocimiento es un conocimiento técnico repetitivo que se queda simplemente en ese parámetro. Los guerreros tal vez deban saber táctica militar, deban saber cómo defenderse, cómo atacar, en qué momento atacar. Todos esos elementos también es una búsqueda de un conocimiento, pero se queda ahí, no les interesa más. En cambio, a los filósofos les interesa todos los elementos anteriores, más el encontrar cuál es el sentido de la realidad y cuál es, por ejemplo, qué es la justicia. No solo cómo se puede practicar justicia,
porque para practicar justicia debemos entender qué es la justicia, qué es la prudencia, cómo podemos gobernar, y regresan a preguntas esenciales. Por lo tanto, el filósofo que guía o se guía hacia la sabiduría es el único que debería gobernar. Desde aquí, el concepto de virtud para Platón está asociado a la clase gobernante, el conocimiento, el dominio de sí mismo, y quienes están relacionados con la sabiduría en la propuesta platónica son las personas de la clase aristocrática. Aristocrática no tiene que ver con cuestiones económicas, por si acaso. Aristocracia viene de dos palabras, kratos y arete, que es el poder en los mejores. No se olviden esto que les estoy enunciando. ¿Alguna inquietud, alguna duda? ¿Alguien que no comprenda algo de lo que estoy planteando? Anote, por favor, anote. Esto es lo que usted sube a su portafolio. Lo que usted está viendo en la pantalla, en este pizarrón digital, es lo que sube a su portafolio. Y si usted anota, simplemente este mismo día le toma una foto y le guarda en su portafolio. Y ya va teniendo las clases sin necesidad de estar esperando al final de que usted suba todo. ¿A alguien le falta copiar algo? No, vamos entonces. Vamos con la siguiente parte que ya hemos nosotros revisado. La teoría de las ideas como base del pensamiento platónico. ¿A qué nos referimos con esto? La propuesta filosófica desarrollada por Platón tiene su base sobre la teoría de las ideas, cómo el ser humano piensa, conoce y aprende realmente. Él consideraba la posibilidad de un conocimiento verdadero que se constituye desde el mundo de las ideas. Entonces, ¿qué tiene que ver la teoría de las ideas? La teoría de las ideas para Platón se refiere a estos dos mundos que están retratados directamente en el mito de la caverna. Vamos revisando. Mundo de las ideas y mundo sensible. ¿Qué era el mundo de las ideas? ¿Qué era? El mundo original. Mundo original. ¿A qué se refiere con original? ¿Qué quiere decir la palabra original? El mundo verdadero. Mundo verdadero. Ya, mundo verdadero. ¿Qué quiere decir verdadero? ¿Qué le dice usted verdadero? ¿Por qué es verdadero ese mundo? Que conocemos. Es justamente ahí donde vamos con un poquito alguna confusión. Vamos a ponerlo así, realidad verdadera. ¿Por qué es verdadera? Porque ahí están las ideas puras. Si yo quiero saber lo que es realmente el bien, no está en las cosas que sentimos, no está en este mundo, está en otro mundo. De ahí vienen las cosas imperfectas a nosotros. Por lo tanto, es absoluta e inmutable, no cambia. Es verdadera porque es la verdad absoluta. En el mundo de las ideas todo es verdadero, no hay nada falso, que las ideas son puras ahí. ¿Qué pasa en el mundo sensible? Es una copia del mundo de las ideas. Es una copia del mundo de las ideas, es una copia imperfecta del mundo de las ideas. Por lo tanto, esta copia imperfecta es una realidad, pero es la realidad imperfecta, realidad en la que habitamos. Nosotros vivimos en esta realidad imperfecta. ¿Y por medio de qué lo percibimos? Los sentidos. Muy bien, y por medio de los sentidos la percibimos. Por medio de los sentidos la percibimos.
Es una imitación, como nos decía Adriana, del mundo de las ideas. Las cosas cambian, mutan, se deshacen, se destruyen, no permanecen, son aparentes. Por ejemplo, yo veo un conejo en una sombra y si es que fuera el mundo de las ideas, ese sería realmente el conejo, ¿sí? Pero en el mundo sensible son aparentes, los sentidos nos engañan. Por lo tanto, ¿en base a qué se va a guiar la perspectiva de la virtud? En base al mundo de las ideas. El conocimiento es el camino que nos asciende hacia el bien. Esto no olvidarse. Solo por medio del conocimiento debemos nosotros alcanzar el bien. ¿Pero qué tipo de conocimiento? Para que no haya problemas con estas definiciones, Platón propone que existen dos tipos de conocimiento ligados a esto anterior. El conocimiento sensible, el que parte de los sentidos, y el conocimiento intelectual, que parte de las ideas. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar el conocimiento? Realmente guiándonos por el mundo de las ideas y dejando de lado el mundo sensible. Sabemos bien que no podemos llegar a ese mundo, porque no habitamos en ese mundo. Debemos nosotros guiarnos, por ejemplo, por la matemática para alcanzar ese mundo. Pongo un ejemplo en la actualidad, cómo podría entenderse lo que dice Platón. ¿Cómo explican los físicos una teoría cuando no tienen pruebas? Cuando es solo una teoría, por ejemplo, la teoría de la relatividad, que no se ha comprobado físicamente. ¿Cómo comprobamos eso? ¿Cómo comprobamos la teoría del Big Bang? ¿Qué hacen los físicos? Dando ideas. No dan ideas específicamente. Lo que usted lee es las ideas, pero hay detrás algo más. ¿Qué hacen los físicos? ¿Qué hizo Einstein para demostrar la teoría de la Teoría energía? de matemáticas. O sea, ecuaciones y todo eso. Ecuaciones, muy bien. Utilizan ecuaciones, utilizan lenguaje matemático. ¿Por qué? Porque no pueden mostrar los elementos que están en su teoría, que no pueden demostrarlo si no es a través de la matemática. Entonces, para Platón, como veíamos en clases anteriores, también la matemática puede ser un camino, tal vez no solo para Platón, como vemos, sino realmente sea una interpretación de lo que dice Platón, porque Platón creía que ese mundo de las ideas era real, no era algo inventado, no era de la imaginación. A nosotros nos cuesta pensar que existe un mundo donde están todas las ideas. ¿Cómo puede ser algo así posible? Pero para Platón era posible y a él le generó mucho problema. ¿Cómo alcanzo? ¿Cómo llego? ¿Sí? Desde la religión, lo que se les ocurrió también, por ejemplo, para explicar esto, es que era Dios. Este mundo de las ideas era Dios y Dios ponía las cosas en lo sensible. Es una de las explicaciones de quien tomó a Platón como su modelo para uno de los padres de la iglesia, San Agustín de Hipona, tomó estas ideas para plasmarlas en su pensamiento y que conllevan hasta la actualidad el pensamiento religioso. Por poner un ejemplo, para solucionar este problema que Platón no logra solucionar, tiene que inventarse un Dios para unir el mundo de las ideas. Porque si el mundo de las ideas es algo concreto, físico, existe, debe haber a alguien que trae desde el mundo de las ideas y lo pone en lo sensible. Él le llama demiurgo. Usted le quiere llamar Diosito, no importa. De fondo, lo que quiero decir es que este es el problema de Platón. Lo que sí nos interesa es que el conocimiento es el camino. De esta forma, el término griego que explica la práctica y búsqueda del bien es arete. ¿Qué significaba arete? La búsqueda del bien para los griegos es arete. ¿Alguien recuerda? Arete. ¿Qué era arete?
El que alguien encuentre. Para Platón, este arete constituye el conocimiento y sobre todo el conocimiento de sí mismo, que podemos nosotros llamarlo autoconocimiento, que nos lleva a un autocontrol o autodominio. ¿Alguien encontró qué era arete? Arete es virtud y honor. Se lo puede diferenciar en dos, como virtud y honor. Recuerden que el honor es alcanzar este reconocimiento de la sociedad por algo que yo he hecho. Nosotros nos quedábamos con la virtud. ¿Qué era la virtud? ¿Cómo la definíamos? Virtud. ¿Qué era virtud? Rápidamente. Si alguien encontró. ¿Qué era la virtud? En ese mismo tema del arete, que es virtud y honor, ¿qué era virtud? Disposición habitual para hacer el bien. Disposición habitual para hacer el bien. La expresión de nuestros más altos ideales. ¿Y qué me permite alcanzar ese bien para Platón? El conocimiento. ¿Y el conocimiento sobre todo de qué? De mí mismo. Y entender a qué parte de la sociedad pertenezco. Todos los temas están interrelacionados. Para yo alcanzar el bien, debo hacer lo que estoy llamado a hacer. Si yo cumplo eso, estoy guiándome principalmente hacia esta perspectiva de la virtud. Pero ¿quién podrá realmente alcanzar la virtud como tal? Será aquel que se guíe por el conocimiento, es decir, el filósofo, es decir, el gobernante. ¿Sí? No quiere decir que los demás no alcancen virtud, sino que la virtud como tal, que se guía, lo que está en el camino del mundo de las ideas, es la virtud del filósofo, porque solo él se guía por el conocimiento. Recuerden a Sócrates, ¿qué decía el maestro de Platón? El conocimiento es lo único que me puede alcanzar a ser bueno, porque si yo sé qué es la bondad, debo guiarme por la bondad. Platón dice, no funciona tan así, sino que principalmente no todos se pueden guiar por la virtud. No todos tienen el tiempo para analizar, preguntarse y cuestionarse. Entonces, no es del mismo grado dentro de la perspectiva de lo que los filósofos se preguntan. Por lo tanto, debemos darle la perspectiva de valores dependiendo del rol que cumple en la sociedad. Entonces, para Platón depende mucho del rol que usted cumple, no solo de que se pueda o no guiar por el conocimiento. Ojo con esto último. ¿Alguien alguna pregunta, alguna inquietud? ¿No? Bien, jóvenes, con eso cerramos.